Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y sólo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Arrancando. Un nuevo. Arrancó el año. Arrancó el año, llegó el último. Por eso que ahora vamos a arrancar más Sí. mentalizados. Sí, y además vamos a arrancar con algo que no hemos hecho hasta el momento, pero es una sección que se llama Vamos a hablar de lo que Seguro. tenemos ganas. Bueno, de hecho yo no sé si lo viste, pero te mandé una noticia. Ese me parece que es la noticia, ¿no? Es la Es noticia, una de las vos grandes que- noticias. Yo, inclusive la comenté, el otro día estaba en una distribuidora, y justo había un autor preguntando cuántos libros habría vendido, ¿no? Y al parecer, bueno, le estaban dando un número bajo, un número. Un autor de un ensayo, no Ajá. era ni de ficción ni de las editoriales que andan en la vuelta, sino que creo que esta era un sello propio, Un autor. de autor, ahí va. Y le estaban comentando justamente esta noticia, ¿no? Que salió en El País de Madrid y que tiene que ver con la Asociación de Libreros de España, que pasaba un dato que es escalofriante y que estaría, si se pudiera avanzar un paso más, estaría bueno para conocer en el fondo cuáles son esos títulos, ¿no? Porque se dice que el 48% de los títulos que están en las librerías de España venden 0 ejemplar, es decir, no venden ningún ejemplar, eso es lo correcto La mitad. decirlo, en un año. Es decir, un 48% de la masa de libros, de títulos que existen, el 48% no vende ni siquiera un libro. Entonces le decían a este autor, que por mínimo que fuera, yo no escuché cuánto había vendido, bueno, no estoy tan mal, decía él en el fondo, si me tengo que No, y comparar. con- además que eso se da que vos comentaste el cierre de una librería importante, ¿te acordás? Sí, Que calculo, Tipos Infames. Calculo que debe ser por algo de esto. Sí, tengo otras versiones también sobre eso que me llegan No sé. de algún lado. No, de que parece que hay unas políticas de dinero que se le otorgan a emprendimientos culturales y hay acusaciones de que medio se fumaron ese dinero, Claro. pero yo no conozco y no voy a... Sí, sí. Yo lo que sé es que esa librería tuve la posibilidad de ir cuando estuve en Madrid y era una librería pequeña, pero con títulos muy selectos. Y me decían, la gente de Anagrama acá, que sí lo extrañan a Tipos Infames porque al parecer era como una de las librerías donde Anagrama tenía una de las mayores Claro. ventas Mirá. digamos, Sí, no, yo vi en la eso. zona de Malasaña. Y después lo otro es que, claro, como también comentamos que abrió una cadena grande sí. acá, capaz que tiene que ver con eso de venir al Uruguay atado al censo que habían hecho o el estudio que habían hecho de lectura, porque al fin y al cabo uno puede llegar a decir que en Uruguay se lee más por per cápita que en otros países, digamos. Sin duda, ¿no? sin duda. Así como Buenos Aires es la ciudad en el mundo que tiene más librerías por habitante, Sí. seguramente Uruguay sea uno de los países que tiene más lectores por habitante. Y hay una cosa que te da más, porque esto de Argentina también, ¿no? Que en Argentina, claro, hace 5, 6, 7 años a esta parte se han ido menguando los apoyos. Sí, en Argentina claro. había muchos apoyos. Acá no hay absolutamente ninguno. Nada. Ninguno. Nada. De hecho, yo ahora, nada, es una infidencia, pero le traje el catálogo de Cinemateca a Sergio, que es una asociación civil, ha pasado a ser mínimo el aporte del Estado. Es Exacto. todo privado. Exacto. Sí, cuando caemos en eso ya no sabemos. O dónde- sea, entonces, dónde caminamos. Vos sabés que a mí esto de esta información de España me recordaba aquella charla que tuvimos hace tantos años, casi 25, 23 años, que tuvimos con Tomás de Mato allá, los dos Sí. en Tacuarembó, analizando justamente lo que era la industria editorial, ¿no? Cuando él decía algo que en aquel momento nos asombraba, era que había grupos editoriales que te ponían un título un mes y que si en ese mes no se vendía lo que ellos consideraban que tenían que venderse, iba Sí. a,
a cortarse en guillotina y Sí. desaparecían los libros. Porque se entendía que al autor le habían pagado ya un dinero importante y no estaba devolvérselo al autor, que es lo que puede pasar cuando algo no se vende y te dicen, toma, llévatelo para tu casa. Tal cual. O que grandes grupos económicos, algunos que tenían fábricas de armas, y los mencionamos en aquel momento, que tenían grupos editoriales, claro, ¿qué interés podían tener en promover de alguna forma una literatura nueva, más disruptiva, Sí, más marginal. más marginal? Y yo me preguntaba, de este 48%, que según los datos incluye desde cómics hasta ensayos, novelas, lo que sea, ¿cuál será el grupo más importante de ese volumen que no se vende? Es decir, las ediciones de autor, ediciones independientes, o pueden ser del catálogo de las grandes editoriales que sacan cualquier cosa, porque ya a esta altura publican cualquier cosa, y que algunos de esos títulos de pronto, en esto que decía Tomás, se pone, durante 3 meses no funcionó y se retira todo. Pero no deja de ser impactante y no deja de reconocer, por ejemplo, acá a este tipo de editoriales que sobreviven. En el caso Estuario, Banda Oriental, Calicanto. Yo no quiero olvidarme ninguna porque sería injusto, pero hacerle un reconocimiento, ¿no? El esfuerzo que realizan para tener Totalmente. Y además catálogos que son interesantes, algunos títulos pueden no gustar o lo que sea, pero se da el lujo de tener 3 premios Cervantes dentro de su catálogo, ¿no? Sí. No es poca cosa. Y miraba en España que son 60 millones de personas, ¿no? Es muchísimo. Y yo no sé si esto también del incentivo del premio, que al fin y al cabo tenemos premiado. Tenemos premiada a una argentina que igual presidente en Berlín. me dio como una especie de ternura que ella dijera que después que dejó la casa de la madre quería tener un sueldo fijo que nunca tuvo, ¿no? Bueno, ahora tiene un sueldito, ¿no? Tiene un sueldito. Pero bien, aparte dijo cosas interesantes argentinas. Dijo cosas interesantes. ¿No? Samantha Schweblin. Que creo que gran amiga de nuestro amigo Domínguez. Carlos María Domínguez. Que creo que también en el premio venía algo por eso del incentivo, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá también cambia mañana la política estatal y mañana no sé qué premian, ¿no? Porque fue un premio totalmente dirigido, digamos, ¿no? Sí, eran 5 los finalistas, había un español que yo me jugué que podía ser Ganó un premio los ilusionistas. Ganó. Además, sí, ganó un premio. Porque Vilamata era el español, esta es una empresa española, pero claro, no tomamos en cuenta, o yo no tomé en cuenta otras cosas, de que lo políticamente correcto también era premiar a una mujer, y si era de América Latina mejor, y si era, claro, y si su literatura enfocaba hacia determinado... Perdió Nona Fernández, a la cual... Muy buena escritora. Teníamos ahí, ¿no? Y Samantha igual es muy buena escritora. No, pero... muy buena escritora. Samantha, a ver, de todo este grupo de mujeres que los últimos 20 años han tomado un protagonismo importante dentro de la literatura latinoamericana, incluso europea, yo creo que Samantha es una de las expresiones más respetables. Sí. Porque después, como en todo, existe un grupo de escritoras ahí que no dejan de escribir bien, pero que uno, cuando ven el destaque que tienen, se pregunta cuál es su verdadero mérito. Para ese destaque al menos, no es el caso de Samantha. Claro, y además que luego otro que decía el premio es que, claro, nunca se definió por qué eligieron esos libros. Exacto. O sea, esa explicación no está. Y por supuesto, no también porque eligieron esos autores. Pero si fueron del año pasado, podría haber sido otros también. Sí. No pasaron una explicación, al menos se parece al premio Nobel, ¿no? No sé. O sea, ¿quién es Nobel? Está bien, es cierto. Si pusieron 1 millón de euros, también lo tienen que yo dar. a esta altura lo comparo con el Nobel. Desde el punto de vista económico, es un premio que incluso es mayor que el Nobel. Es mayor. O sea que 1 millón de euros. Sí. Creo que son 950.000 euros el último premio Nobel, porque como se va incrementando todos los años, producto de... Ahora, el planeta está cerca, ¿eh? No está tan Pero lejos. no eran 675. No, 890. 890 del planeta ahora.
Y fue lamentable, ¿no? El que quedó lejos entonces fue la Alfaguara. Sí, la Alfaguara es marginal. 175.000 creo que es. Que es la última novela, se armó un revuelo porque es básicamente una telenovela, digamos, ¿no? ¿Vos hablás de Planeta? Sí, de Planeta. Porque me parece que la Alfaguara, no sé, me parece que Alfaguara ha tenido buenas cosas. Y me parece que el de este año, el del mexicano Toscana, David Toscana, sí. Me parece que es bueno. Ah, sí, David Toscana, exacto. No se ha publicado todavía, pero por lo que leí, me parece que es un buen libro. Además, David Toscana, dentro de los escritores mexicanos. Pero hay buenos títulos dentro del. Sí, claro. Sergio Ramírez lo llegó a ganar. Sergio Ramírez, Poniatowska, Poniatowska. ¿no? De Planeta ya hace rato que no son buenos, creo yo. Es que Planeta tiene otro público y apunta a otro público. De hecho, uno puede verlo cuando agarra una mesa de novedades, o una mesa de los más vendidos, o una mesa de bestseller. La inmensa mayoría son de Planeta. Sí. No es de Planeta, o son de las editoriales periféricas de Planeta, ¿no? Es más, muchas veces las editoriales dentro de los trusts, ¿no? O sea, las empresas que tienen varias cosas, ¿no? Entre esas cigarrillos o automotoras, tienen librerías. A uno le preguntaría cuál es el sentido de la ganancia de una imprenta, y es no la homogenización cultural del constructor, del lector como usuario, como consumidor. Como consumidor, digamos, ¿no? Porque digo, es marginal dentro de, claro, imagínate. La Rolls Royce, que era la JP Morgan en su momento, fue, o sea, que puede ser una. Pero claro. Pero bueno, miren, así que estamos bien ahí. Yo qué sé. Creo que fallamos con Nona. Creo que se va a acrecentar esto. Va a haber menos títulos y más ventas, ¿no? Y seguramente menos diversidad. Es probable, y probablemente también se dependa mucho en los próximos años de los privados o de capitales privados, seguramente, sí, para estimular determinados tipos de literatura. Sí. Incluso hasta siendo críticos con eso, con el paso del tiempo capaz que vamos a tener buena literatura, producto de algunos estímulos que no van a ser los estados los que lo van a proporcionar en términos generales, estamos hablando, obviamente, pero esto es un claro ejemplo. ¿Por qué se eligieron esos 5 libros? No se sabe cuál es el criterio de elección, no se sabe ese jurado por dónde pasó, pero lo que sí parece como muy interesante de analizar es que los 5 títulos tienen un perfil literario aceptable, de aceptable para arriba. No es que entraron, bueno, como esto que decimos del Premio Planeta, que entra cualquier título, acá no. Estos tenían calidad literaria y aportan $1 millón. Lo cual y además después creo que le van a dar, van a comprar no sé cuántos cientos de títulos, aparte del $1 millón, a las imprentas para darlos gratuitamente en determinados lugares, librerías. Mirá. O sea, además de eso, la editorial se va a llevar un montón de plata. Mirá vos. Pero era algo así como 40.000 títulos, una cosa increíble. Es muy importante. Bueno. Sí. Bueno, es un dato. Veremos. 48% de los libros que están, al menos hoy, el relevamiento de la Asociación de Libreros de España, el 48% de los títulos que tienen las librerías españolas no venden ningún ejemplar en un año. Yo recuerdo que esta distribuidora, cuando ganó John Fosse el Nobel, él lo publicaba en España una Deconactus, que es una editorial independiente y que estaba circulando en Uruguay. Claro. Y no habían podido vender un solo ejemplar durante un año, y eso fue lo que me dijeron, durante un año no habían vendido un solo ejemplar de esa editorial, entre las cuales estaba Fosse, como el Nobel ganador, que obviamente después se editó con Saiz Barral. Claro. Y ahí, bueno, se hizo conocido, y ahora muchos de sus libros, Mondadori también, Random House. Pero por lo que tiene que atravesar las editoriales independientes, ¿no? Sí. De tener este tipo, bueno, había pasado también con Gluck, Gluck, que cambió, ¿no? Porque ya se fue a Visor. Visor, exactamente, pero la tenían... Pretexto. Pretexto. Una editorial excelente. Y carísima. Carísima, y que debe vender la 20ª parte de lo que debe vender Visor. Sí.
Así que, Exacto. No, y pasaron con muchos más. Herta Müller, me acuerdo que se encontraba. bueno, Herta Müller, claro. Se encontraban los libros y polulaban. Y Bueno, después- Toni Morrison, sin ir más lejos, acá También. no era una escritora con gran... Pasa, en términos generales, uno puede recordar, bueno, Vargas Llosa cuando ganó, que obviamente sí era un escritor que tenía... creo que en el caso de Coetzee, creo Sí. que también era un escritor que medianamente tenía una Sí, sí. circulación. Pero acordémonos de Saramago. Vos y yo estuvimos en la Facultad de Humanidades sí. Éramos con Saramago antes de nadie. ganar el Nobel. Nadie era. Y era- Y ¿Cuántos éramos? ¿100? No, No, ni siquiera. no, ni siquiera. siquiera. Y Ni después- siquiera. Y después no se pudo entrar. No se pudo entrar. No se pudo entrar al Paraninfo. Sí, sí, no, es tal cual. Pero bueno. Bueno, ¿y qué trajiste? ¿Trajiste algo? Bueno, vamos a tener. Yo te iba a proponer que de Sí. pronto en las los próximos podcasts que hiciéramos, capaz que mencionar otros títulos que hemos leído, ¿Cómo no? ponerlos como dentro de ese catálogo Son mucho más de leídos, claro, porque uno. A ver, empezamos a leer para hacer esto cada 15 días y de pronto hay momentos que llegamos contra los palos y de pronto hay momentos que leímos más de la cuenta y uno duda y también para reseñar algo que tenga cierta coherencia entre los dos libros, o al menos intentamos Sí, eso. no, y Capaz además que- también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Uno no puede tampoco hablar de un libro mucho más de un mes, 2 meses, digamos. Claro, porque hay porque- complejidades claro, que exacto. no. No, y uno empieza a olvidar por más nota que tome. Pero bueno, yo traía 2 libros. Este no es, pero sí es de la autora. Vamos a empezar por Maya Angelou. Esta escritora bisnieta de esclavos, escritora, guionista, poeta, feminista, Sí, claro. una extraordinaria mujer negra de aquellos años 60 de Estados Unidos que tomó un protagonismo brutal y que acá había sido publicado. Ahora me voy a tener que poner los lentes, si no, no llego a... Y bueno. Sí. Había sido publicado, o al menos la que yo había leído, era Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Es que la, es más, la de... la más conocida, claro. Sin embargo, ella tiene 7 libros autobiográficos, Ujú. de los cuales algunos no están traducidos, y este que lo acabo de encontrar, que es la continuación, que se llama Encontraos en mi nombre, que no es el que voy a reseñar, porque lo acabo de traer, que es como la continuación de ese primer tomo. Sin embargo, el que voy a reseñar es el último, hasta donde tengo entendido es el último en el orden que los escribió, que se llama Mamá, yo y mamá, Ujú. de la editorial Chalaparta de Vasca, una de las editoriales Emblemáticas. emblemáticas, ¿verdad? Que ahora ha perdido cierto sí. emblematismo y cierto prestigio, pero que sigue teniendo un catálogo que es Impresionante. formidable, que se llama, repito, Mamá, yo y mamá, donde ella va a contar o a narrar casi la historia con su madre, que seguramente si leemos los 7 libros, porque yo recordando el primero nomás, ya hay cosas que se tocan, entre ellas de que la madre a los 5 años la da a que la críe la abuela paterna, Claro. Sí. y entonces se va al sur, Ujú. a Tennessee creo que es, Sí. y ahí ella vive hasta los casi, si no me equivoco, 13 años con la abuela, y es una abuela poco afectiva, pero una abuela que le enseña valores, que le enseña, hasta que el hermano, que es un poquito mayor que ella, comienza a ser un adolescente complejo y la abuela decide decir, bueno, vamos a hablar con tu madre y volver con tu madre. Y el volver con tu madre implica que ella también volvía. Y vuelven a California, que era donde estaba la madre, que se había separado a los 5 años y decidió que ella sola no los podía criar. Y entonces regresan a vivir en California a tratar de reconstruir una relación con la madre, que hasta ese momento era inexistente, y si era o tenía cierta existencia era de reproche, sobre todo de lo que la madre había hecho. ¿Y qué pasa? Detrás de esta narración lo que vamos a encontrar es la historia también de lo que es ser negro en los 50, 60 en Estados Unidos. Quizás no están contando la parte más dolorosa, que es la parte sureña, o la parte, sino en California, donde las cosas parecían no Claro, ser... es otro estado. Es otro estado y no parecían ser tan brutales.
las dificultades que encuentra esta mujer para vivir, que a los 18 años, por supuesto a los 7 años en el sur es violada, vuelve a ser violada de grande, a los 19 años, 18 tiene un hijo que no sabe ni por qué lo tiene, pero cuando tiene el hijo decide, de alguna forma, que se va a ir a vivir sola con él y que no quiere ayuda de la madre. La madre tenía un buen pasar económico, empresas de apuestas, no era una mujer... y la madre se lo respeta y a partir de ese momento hay una narración de su propia vida, de el involucramiento de alguna manera con la parte cultural, en aquel momento de los Estados Unidos, su acercamiento a la música, su casamiento con un blanco, con todo lo que eso implicaba, con la violencia implícita que tenía incluso el blanco sobre el negro, incluso casándose, digamos, y con el rechazo que generaba incluso entre los negros, o en el caso particular de la madre de ella, que se casara con un blanco, ¿no? Y bueno, es un matrimonio que no va a durar, es un matrimonio que dura 5 años, creo que es, hasta que se separan, y ella, divorciada, tiene que empezar nuevamente la vida, tiene que comenzar a mantenerse, y comienza la lenta degradación física, digamos, de la madre, y la inversión de esos papeles donde va a morir la madre, porque el libro se plantea eso, contar hasta ese momento, a el sur, cuando ella regresa al sur para ser profesora en una universidad, etc. ¿Qué puedo decir del libro? Me parece extraordinario. Son de esos libros que la historia en sí es grandiosa. Además, esta madre era de armas tomar, de esa que si alguien se propasaba con la hija es avísame porque lo partimos en 8. Claro. Hasta ella misma negándose a contar ciertas cosas porque sabía que la madre era... Pero al mismo tiempo una madre con un olfato muy especial que un día va a visitarlos a la casa de ella y de su esposo y del hijo que ya tenía ella y se sienta en la mesa y dice, y contame, ¿por qué no sos feliz? ¿No? Bueno, generando toda una inestabilidad ahí, y además los deja, le dice, bueno, suerte, yo me voy y patea la pelota para adentro, ¿no? Y su relación con el hermano, donde el hermano termina, con el paso del tiempo, volcado en la venta de drogas, y lo salva a casarse con una mujer que hace que él salga y que bueno, tiene una relación muy especial entre ellos. Un libro que me parece formidable poderlo acercar, de una lectura muy, muy dinámica, 190 páginas, que se lee muy rápido, pero que además me encantaría encastrarlo, y esto sí casi es como una solicitud no sé quién, de que se puedan traducir los 4 libros que faltan, ¿no? Del inglés. Porque eso permitiría una saga autobiográfica de 7 libros donde se planteen continuidades y rupturas. En este caso estamos leyendo, creo que la última de ellas, al menos de la forma que se escribieron, no sé si en la narración es la última, pero me parece un libro absolutamente entrañable, de una escritora, de una poeta que leí algunos poemas de ella, muy buena, sí. Traducidos además, con todo lo que pierde la traducción. Así que bueno, recomendarlo, vuelvo a repetir, Maya Angelou, nació en St. Louis, St. Louis. Sí. 1928, a los 16 años se trasladó a Nueva York, se unió a la lucha por los derechos civiles y vivió a continuación 4 años en Ghana, porque eso también sucede después. Poeta y novelista, es junto a Toni Morrison la máxima representante de la literatura afroamericana de su generación. Esto lo dice la contratapa de este libro que lo acabo de tener en mis manos, que es usado porque ya no... Que además ese libro es de los viejos diseños. De los viejos diseños porque hay otros diseños. De Lumen. Sí, es del año, si no me equivoco, año 2000. Acá sí, es primera edición del enero del 2000 en español. El libro data de 1974. El título original es de 1974. Así que ni hablar, que lo recomiendo mucho. Recomendadísimo, y además, podemos decir, mientras se toma un mate Sergio, que lo más que se pueda encontrar de Maya es en asterisco.
Asteroide, perdón. Asteroide, el libro del asteroide. Que está Sí, ese está. Es el único. Yo pensé que lo iban a traducir ahí, pero no, hasta ahí se han quedado. Pero bueno. Me parece que lo traduce. Que está anunciado que sí lo van a traducir. Bueno. Anécdota, que ya lo dijo, que es una luchadora de los derechos civiles y políticos. Hay un documental de la muerte de Patrice Lumumba, que yo no sé si lo conté, pero lo cuento ahora. Y hay una famosa, después de la muerte, fue pensada por Estados Unidos, ejecutada por mercenarios ingleses que contrataron. Hay una sesión de las Naciones Unidas, irrumpen Clifford Brown, Mac Roche, Maya Angelou y Nina Simone a los gritos. Mirá. O sea, está filmado eso. ¿Con Nina Simone también? Con Nina Simone. Miramos. Sí. Me acuerdo porque además está la filmación que además creo que en YouTube se ve, pero en el documental se ve y empiezan a gritar que Patrice Lumumba, etcétera, etcétera. Que es como aparte esos 4 eran en esos 4 porque justo habían conseguido autorizaciones para entrar a la sesión de Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. Muy interesante este escritor. Bueno, yo traje algo que es no muy distinto, te diría yo. Yo también voy a poner lentos. Yo traje un libro de una persona que yo no le he leído básicamente casi nada. Es más, le biché unas cosas, es una ensayista que es española que se llama Beatriz Vasallo. Beatriz Vasallo en realidad es como una activista, es una especie de activista muy discutidora, el nacionalismo, el tema de género, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Yo no leí ningún libro, sí sé que es muy buena, es curadora de arte, ha viajado a Nueva York, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero consideré el libro y por el título lo quise ver a ver qué era. Porque la verdad que yo digo, no es que no tengo puede ser que lea de ese tipo de libros, pero no era este el caso, ¿no? Ensayo. Y el libro de la amiga es La Fosa. Y ahora se me perdió acá, pero bueno, vamos a ver si está acá. De Beatriz Vasallo, que es de Anagrama, de este año. Ya les digo. A ver acá. Bueno, pero básicamente, ¿qué es lo que cuenta el libro? El libro es un ensayo. Es un ensayo de la fosa abierta al archivo emocional de un milagro económico. Es de Anagrama. El libro es una investigación. Ella ganó una beca. La beca que le dieron el del libro de la Guerra Civil Española, que tiene como 1000 páginas. David Ursal. Ucles. Bueno, Ucles. La beca que ganó ella la ganó para investigar esto. Y es un ensayo. ¿Eso algo mejor al menos? La verdad es un extraordinario libro. Es un extraordinario libro. No sé si yo no lo leí al otro, pero este es un extraordinario ensayo. Escribe muy bien, pero realmente escribe muy bien. Pero mezcla. Es ensayo sociológico, histórico, viaja a los lugares, pero además es la historia de ella con la madre y además es la historia de la madre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y ahí empieza a contar el tema de la inmigración española dentro de España y hacia afuera. Dentro del 50 al 65 se fueron cerca de 8 millones de personas de España, emigraron dentro. 1,5 millones fue para Barcelona, 1,5 millones fue para Madrid y el resto se fue para afuera. ¿Por qué? Porque recordemos que a partir de los 50 recién se pudo salir de España, porque Franco abre las puertas, no da los pasaportes. Entonces ahí en el 60 la madre decide, y la familia de ella, que es de origen gallego, Xaixa de Queixa, ¿no? Es un precioso lugar porque lo busqué a ver dónde era. Ellos se mudan, ellos deciden irse a emigrar a Francia porque, bueno, por esto mismo que todos hicieron en España, que básicamente en algunos lugares como Madrid, no tanto, pero Barcelona eran poderes económicos muy fuertes y fueron hacia ahí. Pero de Andalucía, de todos lados emigraron esa cantidad de gente. Y de hecho ahora están saliendo y muchas... También luego explica el vaciamiento que tiene... Por supuesto. Aquello que hablábamos de la Laponia exactamente. española, ¿no? El vaciamiento eso absoluto. fue, además, Franco decía una frase, la tierra es la patria de España, y Franco fue uno de los que vació además España, ¿no?
Inclusive hay libros de pueblos que hizo, que después quedaron, bueno, los que son ahora, que son casi solitarios. Bueno, fantástico. Pero además ahí, sobre todo, también obviamente que pesa mucho el nacionalismo, regionalismo de cada uno de los lugares. Entonces, ella en primera instancia se pregunta, bueno, ¿qué hizo mi madre en Francia? ¿Cuál es la historia que no me quiere contar? Por supuesto, hay, que es muy, o sea, no es una autografía de este tipo intimista. Sí hay dos páginas que habla de la relación de la madre con ella, que es muy compleja, y después nada más. O sea, ella lo que hace es investigar y habla sobre las inmigraciones. Entonces empieza a investigar las de España a otros lugares, las de Italia, las de Francia, ¿no? Que son los mismos procesos que se dan del campesino veniendo a las ciudades y, dejando absolutamente solo el campo. Entonces empieza a preguntar por eso, y dice, ya hay una parte que no la tengo, que ¿por qué yo o sea, ella nació en Cataluña, en Barcelona, ¿por qué yo nací acá, siendo gallega? Entonces ahí empieza también a reflexionar, no tiene familia, obviamente fue, es fuerte lo que dice, bueno, fuerte, yo qué sé. Ella dice que el nacionalismo catalán para ella es lo mismo que el nacionalismo de Madrid, español, que en la escuela a ella le decían, no hablas catalán y no sos de acá, tenés que irte desde la escuela. O sea, no estamos hablando, ¿no? Y que ha tenido problemas inclusive al día de hoy, se ha mudado a Cataluña, se ha ido a Barcelona. Porque es muy fuerte, o sea, que si vos no sos catalán, de hecho cuando vos vas a Barcelona te hablan en catalán, ¿no? Es así. Y si no entendés, mala suerte. ¿Tá? No hablan español. Y esos son los regionalismos. Pasa acá, pasa en Navarra, pasa en Galicia, pasa en muchos lugares. El País Vasco ni te cuento. En el País Vasco ni te cuento. Entonces, y empieza a tratar de reconstruir la historia de la madre con el padre y algunas tías que se van a Francia. Pero además empieza a ver todo un análisis de la condición de clase de la madre, que fue trabajadora doméstica. Porque ella empieza el libro, porque es muy inteligente como está hecho, escribiéndole a un conde que la madre trabajó en un castillo en Francia. Que ella además tiene una pintura del hermano, que es muy famoso, pero un conde que estamos hablando tiene un castillo enorme, ¿no? Y quería decir si le podía contar algo de la madre, ¿no? Empieza así. Y bueno, y ahí empieza a ir y venir, se va mezclando la investigación, a su vez viaja ella a Italia y también conoce el tema del norte y sur, ¿no? Va analizando además mucha bibliografía sobre el tema del campesinado, el tema, digamos, del desarraigo, etcétera, etcétera. Y va contando específicamente qué es lo que va pasando, a su vez, en lo que ella no sabe de la madre, que va y viene, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que me pareció muy interesante, que en un momento determinado, porque son capítulos que no tienen que ver uno con otro, ¿no? Dice, hay una escritora bestseller en Francia, que tengo el nombre acá, Fontainebleau, algo así, que es una de las bestsellers de escritoras famosas, que sacó un libro, ¿no? Sacó un libro ella, que tiene una señora con apuntándole a una trabajadora doméstica. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo enseñarle a su trabajadora doméstica española las condiciones o sea, trata el libro de cómo... Aparte es española, no es de otro lado. Sí, sí. ¿No? No es la trabajadora doméstica. No. Y ella además, por supuesto, lo trae, lo analiza, ¿no? ¿Es francesa? Es francesa. Una escritora quiero saber si era marroquí Solange Pascual. Ella escribe en París, en 1959, un libro justamente de eso, ¿no? Que es como un libro importante dentro de las familias nobles y patricias que se pasaron el libro para ver cómo tenía que vincularse, ¿no? Y bueno, y ahí ella reflexiona obviamente sobre la cuestión de clase, ¿no? Etcétera, etcétera. A mí el libro en general me pareció... yo tengo un problema o a favores. A mí me gustan mucho ese tipo de libros muy eclécticos, ¿no? Que van y vienen, etcétera, etcétera. Y lo que da, también ella mezcla la cuestión más biográfica de la madre de ella. Inclusive en un momento determinado la madre vuelve, ¿no? Porque ellos vuelven y se instalan en Barcelona y ahí nace en el 72 ella. Y después la madre vuelve a Galicia. Y hasta cuestiones como esto también ¿no? En un momento determinado muere la madre y no había ómnibus para llegar al pueblo. Porque no es en Galicia, es un pueblo ¿no?
Y tuvieron que esperar un montón de tiempo, porque aparte había una crecida que no había paso y no pudieron enterrar a la madre, ¿no? Y ella no puede ir al lugar porque no, o sea, físicamente no puede ir, ¿no? Y bueno, y eso también lo cuenta, esas cuestiones menores, y además ella va contando también, recupera mucho la memoria oral que ella no tiene de Galicia. Porque dice, ¿dónde soy? Yo de acá, soy francés, o sea, soy francés porque a la madre le hablan en francés, soy de Galicia, soy de Cataluña, en Cataluña no soy, me tengo que ir, ¿no? Y además que, obviamente que su activismo le ha llevado a tener grandes problemas con el nacionalismo, digamos, de esa parte. Sí, Cataluña, ¿no? Es un libro, la verdad, es un libro muy interesante, muy, muy, muy interesante, muy recomendable, muy bien escrito. Porque eso lo otro está muy bien escrito, además de ser una investigación, cosa que a mí me gusta mucho porque a veces son muy estériles, ¿no? Las escrituras. Pero para resumir, ella dice del libro: estoy intentando escribir un libro de historia que recoja el fracaso de lo que somos y de lo que no. La desintegración, nuestra falta de raíces y todas las mentiras que contamos para hacernos con unas de postings. Estoy intentando darnos una historia que sea nuestra, aunque sea triste, aunque sea cutre, pero que sea nuestra y que sea mía también. Un algo mío que contar sin tener que mentir tanto. Escribe muy bien y está en este tono el libro, y además obviamente que recopila toda una, o sea, estuvo más o menos como un año investigando y bueno, y saca autores y cifras y cuestiones que tienen que ver, pero dicho sea paso, también ella... También en un momento como es tan ecléctico, narra los márgenes de Barcelona y España. Y claro, hay cosas tremendas, y en esto que vos trajiste, que me gustó esto de traer otros libros, justo leí uno de un hospicio en Madrid, se llama el CASI, el Centro de Asistencia San Isidro. Sí, San Isidro, yo lo tengo por otro lado, por claro, un libro de Jorge Bustos. No, yo lo tengo por... no, es otro libro que tiene editado... Pepita de Calabaza. Bueno, claro, que es impresionante, sí, el hospicio. Es impresionante el hospicio, es muy buen libro de Jorge Bustos. Pero ella empieza a contar todos los alrededores, Torremolinos en Barcelona, que hubo una película ahora hace poco que claro, estaban, ¿no? Que eran gente que vino, etcétera, etcétera, que venía la policía. Y había en la legislación era que si vos habías construido al amanecer, te dejaban la casa, pero si no estaba terminada, venía la policía y te la tiraba. Entonces vinieron meses la policía y se las tiraba al amanecer, hasta que uno dijo, el famoso, que no me acuerdo quién era, Manolo, dijo, no, vamos a construir una casa, y la terminamos. Y así empezaron, y bueno, y fueron a pedir el ómnibus y todo eso. Pero también cuenta el tema de claro, la falta de servicios, la discriminación, la xenofobia, pero sobre todo la xenofobia con otros inmigrantes españoles. Porque la mayoría en realidad de los que pueblan las márgenes de Barcelona son españoles, y es tremendo. Muy buen libro, la verdad, es de este año. No sé si llegó, vos capaz que sabés más de eso que yo. Creo que no, que todavía no llegó. Pero realmente es muy recomendable. Pero debe estar en llegar, Está 2026, así que... No, sí, debe estar en llegar. Porque es en enero que se publicó. Tenés ensayos, ¿no? Sí, ensayo de anagrama. Que además los ensayos de anagrama en general tienen una buena factura. En general. Y son muy buenos. Sí, por eso. En general son buenos libros. Pero la verdad... Hay algunos que se destacan, obviamente, más que otros, claro. Vale la pena. Muy bien. Lo dejamos anotado. Lo reseñamos o no lo reseñamos, pero lo comentamos, no lo llegamos a reseñar. Vamos a ver si lo reseñamos, pero sí llegó Presentes de Paco Sardá. Sí. Absolutamente recomendable. Muy recomendable. Lo hemos hablado acá, tiene que ver con lo que fue el entierro de Primo de Rivera, todo el trayecto que se hace, con voces que surgen de los pueblos, disímiles, heterogéneas. La verdad, me alegró el otro día cuando lo vi que había llegado a Uruguay. No llega habitualmente algunos de esos libros, y cuando lo vi en la distribuidora, absolutamente recomendable. Presentes de Paco Sardá, y si no lo reseñamos, seguramente se viene la reseña por lo que hemos hablado
de los 100 años de la... Bueno, en una anécdota, en el CASI, los 100 años no, los 90. este libro de Jorge Busto, Asteroide, Sí. salen a pasear, es un residencial para personas en situación de calle, inmigrantes, y hay un montón de digamos, de clasificaciones, malamente por decir. Y en un momento salen a pasear y van a donde está enterrado Primo de Rivera. Ahora, después del traslado. Mirá. Y esa escena es muy buena, porque hay uno que lee, está leyendo a Faulkner cuando él hace la etnografía, tal cual, y recita ahí, habla un poco, es muy interesante esa, pero bueno, sí. Bueno, no, lo digo porque vamos a ir incrementando nombres de libros que se vienen a la cabeza. Bueno, me pasó de que estoy leyendo viejos temas en nuevos títulos. Me está pasando ahora con Daniel Enríquez, del Mir chileno, digamos, viejos temas que surgieron a través de otros títulos. Supongo que tuvo que ver el medio siglo del golpe Allende, que se volvieron a publicar un montón de cosas, y bueno, creo que en ese sentido estoy de una literatura que en definitiva a mí personalmente la encuentro como bastante agotada, me cuesta leerlo, pero no dejo de interesarme, y es uno de los problemas que tengo, ¿no? Veo un libro X y sabiendo que me genera cierta pereza volver a entrar en algunos temas, sin embargo vuelvo a leerlos. Y me sucedió hace muy poco, y creo que lo comenté acá, el libro que se publica sobre el ingeniero Manera, ¿no? Manera Lluvera, que es un libro, a mi entender, bastante pobre desde el punto de vista de la redacción, seguramente de alguien, debería ser el único rehén de la dictadura que no se había escrito, y creo que se apresuró a hacerle un homenaje que seguramente merece, pero que no está a la altura, creo, el libro de lo que pretendía. Sobre todo esta persona de 96 años, que es muy probable que la edad, la demora del tiempo, etcétera, y bueno, y termina publicando un refrito ahí, que claro, los valores ideológicos básicos, que es un documento histórico de Manera dentro del Movimiento de Liberación Nacional, y termina publicando lo que hoy el MLN escribe sobre los valores ideológicos básicos, que no tiene nada que ver con bueno, etcétera. Entonces, hablando lo voy a decir, con el hijo de Adolfo Wassen, con Adolfito Wassen, me dice, pero ¿leíste el libro de María Elia Topolansky? Digo, bueno, no lo leí, estoy podrido de encontrarme. Me dice, no, pero leílo, dice, está muy bien escrito. Y bueno, lo busqué, siguiendo un poco la recomendación. Se llama Pequeña Memoria, la vida, ese torrente, de María Elia Topolansky, la hermana melliza de Lucía Topolansky, con la cual seguramente no hay relación, porque no la menciona en todo el libro, salvo cuando tiene que aludir a la infancia y a su nacimiento, después no hay una mención directa. Y lo que tengo para decir del libro es que me parece que abre miradas desde otro lugar. Primera cosa, en general la narración de ese periodo histórico estuvo en manos de los hombres, ¿sí? Y en particular, si hablamos del Movimiento de Liberación Nacional, en manos de los rehenes. Se habló muy poco del papel de las mujeres tupamaras o de las mujeres militantes de izquierda, en términos generales. Han salido algunos libros, como Las 38 que se fugan por segunda vez de Cabildo. Salió por parte de Fin de Siglo... Las reinas. Las reinas. No, la reinas es anterior a la fuga de las 38, me parece que... no, es un libro que tiene que ver con la cárcel de Paso de los Toros, que es donde estuvieron durante 5 años. Sí. Pero es muy poco lo que se ha escrito sobre las mujeres. Y lo que tiene Topolansky en este caso es que ayuda, estudió arquitectura, digamos, nunca terminó además, ayuda su vocación de lectora, que luego lo transforma en un escrito literario. Y me parece que ahí sí marca una diferencia profunda con otras escrituras que tienen que ver con el pasado reciente. Es bien autobiográfica, vamos a analizar desde su primer día en la militancia política, sus diferentes tramas, desarrollos,
su renuncia al MLN, su vuelta al MLN allá en la década de 60, y lo que es la liberación de una persona que con 22 años se involucró en la clandestinidad y es liberada recién a los 40. Y yo que lo pasé hace un rato a los 40, pero me empecé a preguntar qué me hubiera pasado a mí a los 40 años salir a la vida. Y me da la impresión que es poco lo que se ha narrado, al menos sí, vamos a conocer lo más destacado, lo más hablado, lo más conocido de muchos de esos militantes liberados allá por el 10 al 14 de marzo y anteriormente también, cómo fue volver a vivir dentro de una sociedad que había cambiado profundamente o que comenzaba a cambiar profundamente, incorporarse, por ejemplo, al mercado laboral. Uh-huh. A mí me ha pasado porque lo he charlado, pero no es en general lo primero que vos pensás. ¿Qué sucedió con esos presos liberados el 10 de marzo? ¿Qué pasó el 11, el 12, el 13, el 14, al mes siguiente, al semestre siguiente? Con esas personas que salieron con una mano otra adelante y muchas veces asistidos por dinero de familiares, de amigos, pero bueno, acá cuenta una anécdota que es maravillosa. Se reencuentra con su pareja, con esa pareja que se habían dejado de ver allá en el año 72, Germán, que es con quien va a vivir hasta la muerte de él. Un español, un gallego potente, y se sienta en un boliche a tomar una cerveza entre los dos con el dinero justo, y pasa el rato y toman una cerveza nada más en un boliche de la Ciudad Vieja, hasta que viene alguien con una cerveza más, con unos sándwiches, porque no podían comprar nada para comer porque no tenía plata, y dice, no pedimos nada, no, dice, y les traen un papel que dicen que lindo es verlos tan felices. Alguien los vio, alguien se le ocurrió pagarles, y me parece que tiene una ternura muy especial al libro. Tiene hasta elementos literarios, la repetición de frases, la repetición de momentos para destacar dentro de la narración. Dice algo maravilloso, que es aquella frase de Chekhov que increíblemente yo la tenía anotada en algún momento, no me acuerdo ni en qué cuento lo leí o en dónde lo leí, pero a ver si lo encuentro, estaba por acá. Bueno, ya lo encontraré. Que tiene que ver, no sé si te puedo contar alguna victoria, pero sí te puedo narrar todas las derrotas que he sobrevivido, ¿no? Yo no me acuerdo si eso está tomado de un cuento. Recién lo vi, porque mientras hablaba lo vi para leerlo, pero bueno. Y me parece que pone un énfasis especial en lo que fue esa segunda vida cuando se tiene que ir a Paysandú con su pareja, sobrevivir en un kiosco, la solidaridad innata y ese perfil de alguien que no es del MLN y que está contando su historia por fuera del MLN, diciendo que ya el petit encuentro de esos referentes históricos del MLN no permitieron, según ella, ¿no? Un debate amplio de los errores y de los aciertos y de la autocrítica, y que por lo tanto ella se retiró y la única militancia que ella tuvo desde aquella época a esta parte fue el voto verde, que creo que equivoca, dice el 22 de diciembre de 1985 que se vota la ley de caducidad, yo creo que es en 1986. Si es así, tengo razón yo, es el único error que tiene de fecha, como por ahí lo tengo yo, habrá que buscarlo ahora en internet. Si fue el 22 de diciembre del 85 o del 86, a mí me suena más que fue el 22 de diciembre del 86 la votación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, la ley de impunidad, votada por el Parlamento en aquella época, que además, los que por ahí recordamos, yo haberlo escuchado en radio, estarlo escuchando por radio ese día, fue pocas horas después borrado con lo que fue el desafuero a Germán Araujo, ¿no? Un libro, vuelvo a repetir, pequeña memoria, La vida ese torrente, un libro absolutamente recomendable de María Elia Topolanqui, una narración
que no es distinta a la de otros, pero sí tiene una mirada, a mi entender al menos, con un grado de sensibilidad distinto, con un recurso narrativo distinto a la sobrevivencia de aquella narración oral escrita por un periodista, para ponerlo como gráfico, ¿no? Que después, bueno, yo te entrevisto y más o menos después lo escribo. Creo que acá hay un mérito muy importante y eso, poder pensar, ¿y por qué la estoy reseñando y por qué lo junto con Maya Angelou? Porque en el fondo me parecen de dos mujeres de distintas épocas, de diferentes extracciones. No olvidemos que Topolansky proviene de una familia culta y de una familia con recursos económicos. Claro, pero que tomaron una opción. Y esa opción, de por vida hoy, con 80 años allá desde aquella chacra en Paysandú, una chacra que cuento esto y ya lo termino para no llevarlo. La Graciela, que era una chacra que perteneció a un grupo a una familia del MLN, de integrantes del MLN en la década del 60, que fue donde enterraron las armas del tiro suizo. Y nadie se acordaba de dónde había sido enterrado. Por más que habían dejado una referencia, se sabía que, pero esa referencia, lluvia, movimiento de tierra, paso de los años, hasta que un día Germán, con la pala pega contra algo de hierro. Hay un vecino y le dice, sacalo, llévatelo, porque acá me parece que hay algo. Y ahí aparecen las famosas armas del tiro suizo, en la cual Raúl Sendic tuvo que pasar a la clandestinidad. Y ella, con buen criterio, dice que se quedó con dos o tres cosas, producto de haberla encontrado en esa. Bueno, y ahí nace toda una memoria histórica que también es algo impresionante, ¿no? Digamos, la cárcel, Sara Méndez con ella, recordándonos lo que fue aquella publicidad del voto verde donde se pedía a Sara la búsqueda de Simón, de su hijo, que Sanguinetti exclusivamente manda a prohibir ese spot publicitario. Bueno, y hay un rejunte de memoria ahí que me parece sumamente interesante. Una mujer que le tocó en un momento histórico de la vida tomar una decisión, tomar un camino. Lo tomó y hoy con 80 años allá en Paysandú recuerda ese camino y se mantiene al menos sólida en que fue el camino que eligió y lo reivindica. Sí, no, y además, bueno, ahora se dedica a lo orgánico, ¿no? Está con el tema de la tierra y todo eso, pero sí, hablamos de que se presentaba el libro, dijimos en un momento, ¿te acordás? Creo que vos lo mencionaste, sí, de el verdad, viernes se verdad. presenta. Sí, lo mencionaste. Sí, es una figura, yo no lo leí el libro, pero es indudablemente que es una distinta. El libro de Lisitra para mí es bueno igual. El libro de Lisitra. Sí, las 38. Claro, porque pensé porque están las 38 Palomas, que es la de Graciela Jorge. No, las 38. Claro, y la de las 38 de Lisitra, que es bueno, y ahí pasan cosas entre las hermanas. Sí, claro. Es muy interesante y nada más. Justo es en el 86. La 86, es el único error que tiene, que dice año 85. Yo estaba convencido por mi propia edad, porque además mi propia edad fue... Era muy pronto el 85, yo no me acordaba. Y mi involucramiento político también en aquella época, a nivel gremial, estudiantil, no fue en el 85, fue más en el 86. Y además ayer se conmemoró el voto verde, el 89. Bueno, eso es el 15 de abril del 89. Del 89. Pero bueno. No, 16 de abril. 16 de abril. Y han salido fotos muy interesantes que yo no conozco de la época en Instagram. Bien. Yo lo que tuve oportunidad es de ver el archivo del voto de caducidad. Y hay muchas fotos de María de Topolansky y de mucha gente más. Había muchas fotos, obviamente en blanco y negro, ¿no? Es muy interesante eso. Bueno, la editorial, te faltó. La editorial es la gente de Carlos Callavet. Callavet. Es la gente de Editora del Norte, que es un libro muy cuidado, está muy bien encuadernado, con una foto de ella
que eran dos hermosas mujeres, ¿no? Sí, Tanto, claro. tanto Lucía como ella. Si algún día pueden ver el documental de una alemana, de Tupamaros, Ah, sí. la parte donde ella y la hermana hacen bromas con el tema de la cirugía La plástica. cirugía de la nariz. Es muy, muy divertido. Muy buen documental además. Que dicho sea de paso, cuando lo fuimos a ver acá con el amigo, en la cola teníamos a Galeano adelante. Sí, sí. Hará años Hace que vimos. años, ¿no? Años. Ya no existe todo eso. Años. Bueno, entonces como para ver, yo estuve indagando a ver qué le podía traer. Estuve chispeando otra vez el libro grande de John Berger, ¿no? Con esto de los inmigrantes, o sea, un libro clásico del campesinado que es Puerca Tierra. Porca tierra. Excelente el libro. Sí. Pero en realidad no, porque había leído otro, y esto fue el año pasado, que algo de eso más o menos habla, y me pareció un buen libro, y además me pareció bien traer un brasilero. O sea, porque Sí. no abunda, ¿Cómo ¿no? no? Es como muy No. difícil. Es difícil. De hecho, yo no tengo mucha información sobre él. Es Itamar Vieira Jr., nacido en el 73, de Bahía, en Recife en realidad. Este libro, Arado Torcido, ganó un premio. Después creo que no tiene mucho más libros traducidos, libros de relatos tiene en portugués, pero no hay mucho más. Este libro es de la editorial Tu Amiga, Pepita Calabaza, claro. Los amigos de La Rioja. Los amigos de La Rioja, pero bueno, estamos ante una también muy buena novela. En realidad es muy lineal la novela, digamos, es la historia de dos hermanas en el Mato Grosso en la década del 50 y tiene todo el condimento de vivir en el Mato Grosso en la década del 50. Caboclo, magia yaraé, o sea, una religión sincrética, hombres viviendo con jaguares, violencia también de los hacendados, sequía, hambre, miseria, o sea, no, es muy parecido, obviamente, no llega al mismo nivel literario, pero es muy parecido a Vidas Secas, es muy parecido, por lo menos la escenografía, las escenas. Pero básicamente es la historia de Violonisa y Viviana, de 6 y 7 años, que el libro es como que empieza, como que irrumpe en el mundo, como que además se saca, es como que las expulsan al mundo que no hay ingenuidad y no hay ternura, cuando ellas dos descubren abajo de la cama, en una valija de pecarí, con pecarí, la abren, o sea, la abuela tenía la valija esa, era ella, cuando la abuela se traslada del lugar, que estaban junto a ellas, y sacan de adentro de un pañuelo ensangrentado un cuchillo con mango de marfil. Y jugando, una de ellas se corta la lengua. Y ahí vamos a tener la narradora de la novela. La narradora es Belonicia. Belonicia se corta la lengua. Viviana también se corta, pero se llegan a rescatar, digamos. Y bueno, y ahí empieza la novela, básicamente. De ahí arranca, y por supuesto que el hilo conductor es un poco también, porque termina también con el cuchillo, después de 350 páginas, y después de toda la vida, básicamente. Y ahí empiezan a contar todo lo que suceden a niñas de 6 y 7 años en el Mato Grosso, y la abuela, que además el padre es Yaré, es un sanador de caboclo, que a su vez en su adolescencia, porque primero que tiene una estructura muy interesante, va para atrás y para adelante la novela, contando los antepasados. Los antepasados ellos los echaron porque el gran problema de Brasil, uno de los problemas de Brasil en el 30 y 40, es que había sucesiones de tierras de la corona portuguesa que venían y decían, no, esto es mío, y bueno, y los hacendados sacaban a la gente, etcétera, etcétera. Ellos vivían en Aguas Negras, que era un lugar cerca de Bahía, en el río San Antonio y Utinga. Los hacendados le dejaban la tierra, la trabajaban para ellos y podían vivir ahí, sin salario, ¿no? Ellos y otras personas. Una de las cosas que además es recurrente en la novela es que solo podían hacer casas de adobe. ¿Por qué? Porque las tiraban abajo y para menor movilidad, ¿no? Bueno, y empiezan a contar todas las idas y venidas, el padre como una especie de centro, porque había obviamente ceremonias, etcétera, etcétera. También cuentan cuando en la niñez y adolescencia del padre, estuvo en la selva,
desnudo, medio loco, y hay un jaguar que lo protegía, y es el hombre con jaguar, ¿no? Que uno dice todo esto y dice, ¿esto es realismo mágico? No, es la realidad, digamos, ¿no? Por supuesto que era una entidad que hablaba con entidades, le llevaban a la gente que tenía problemas de salud mental, se lo llevaban a ellos, inclusive le llevan en un momento unas gemelas atada para que la curen. Y cuando nacían los niños, el padre iba y dejaba una vela prendida. Si la vela se apagaba, el niño iba a morir. Si se quedaba encendida, iba a vivir. Por supuesto que la familia de Belonicia y Viviña eran 4 hermanos, Dominga y Toña. Pero habían sido 11 hermanos que los demás murieron. Y así, básicamente, también la abuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza a contar la vida, digamos, en el Mato Grosso, en la década del 40, 50. Por supuesto, más adelante vienen sequías, empiezan a crecer. Una de ellas se enamora del primo, de un primo que viene, y el primo se va con ella y tienen hijos en otra ciudad. También en la mitad de la novela empieza a aparecer todo un tinte más político, o sea, ¿no? Toda una serie de cosas que tienen que ver con los hacendados, con los militares, con las facendas blancas. Y ahí como que se empieza a poner un poco más tenso todo el ambiente, a su vez que van contando la vida de ellos y la sobrevida que tienen en algunos momentos. Hay una sequía famosa, que la novela no está bien, digamos, cronológicamente, pero sí es alrededor de los 50, y hay una sequía que ellos tienen cerca del 50 y algo, que dice, esta es peor que la sequía del 32, ¿no? Donde prácticamente muere todo, y ellos sobreviven a raíz de hacer un aceite de una planta que no retengo el nombre, que era lo que vendían en el pueblo más cercano, ¿sí? En el comercio, en el mercado, y era eso. Que por supuesto tenían que salir, salían a la madrugada y llegaban al otro día caminando, no había autos, por supuesto. También cuenta el proceso de la escuela, no había escuela, ¿no? Bueno, y una serie de cosas, por supuesto, el padre de Belonicia y Belonia era una especie de ACE, ¿no? De salud, era todo, ¿no? Era como una especie de organizador social del lugar. Y bueno, iba contando todas las devenencias con este tinte, ¿no? Un tinte de mágico, de violencia. Y se van desarrollando, van muriendo las personas. Por supuesto, las muertes y los nacimientos tienen que ver mucho con la naturaleza, ¿no? Muy, muy implicado. A su vez, a lo último, en Virazao, que es el cementerio que está cerca de ahí, que es un cementerio de ellos, que además están las almas y están las entidades, los hacendados dicen que no, ya entrada en el 70% de la novela, más o menos casi el final, porque además dicen que van a hacer un lugar, una estancia agroecológica, ¿no? Ya más entrada en los años. Y entonces empiezan a hacer cosas de que no, acá no va a haber nadie más y los van a echar, y ahí, bueno, empiezan conflictos políticos. Severo, que es el primo que se casa con la hermana de Viviana, que es la que habla, digamos, básicamente. Bueno, empieza también a organizar el sindicato. Ahí, bueno, como que empieza a haber toda una organización social diferente, y empiezan a querer desalojarlo de la tierra, hasta cuando hay enfrentamientos, y bueno, y se resuelven las cosas de alguna manera como a favor, digamos, de los asentados. Pero digo, no es la historia en sí mismo, ¿no? Está muy bien narrado, tiene muy buena estructura, es muy atractiva la historia, tiene muchas cosas de atracción, es un lenguaje, digamos, común y corriente, no es que tenga demasiada estridencia, pero sí es interesante, y la verdad que me parece que es por lo menos un hallazgo. Este libro hace más o menos que 4 o 5 años editado, o un poco más capaz, ganó unos premios, pero básicamente es como cualquier reflejo del norte brasileño hoy por hoy, ¿no? La novela termina con esto y se honraba con el primero, y sobre todo con cosas que hemos visto, ¿no? Nosotros, el desarraigo de las grandes ciudades. O sea, los nietos de las hijas terminan yéndose de los lugares porque son expulsados. No dicen dónde, pero seguramente viniendo o al ABC de San Pablo, o a algún lugar de eso, o a las favelas, ¿no? Y bueno, y después
las cosas interesantes son esos toques que dan claro, de religiones sincréticas, ¿no? Jaguares, plantas, bueno, poderes que tienen las personas, poderes que tienen, o sea, poderes que usan contra los hacendados, que los hacendados, o sea, además tienen ese poder de conocimiento que sí lo tienen a eso, ¿no? Por supuesto, la abuela era una especie también de entidad. A mí la verdad me pareció una novela muy, muy entretenida, es una buena novela, recomendable, la verdad, muy recomendable. Repetí nombre. Pepitas de Calabaza y Arado Torcido. Arado Torcido. Arado Torcido se llama, es una novela de 300 páginas. Y bueno, es eso. Es la historia de Brasil, de una familia contada por una muchacha. El otro día hablábamos, creo, contigo. Sí, la otra vuelta, la falta de conocimiento que uno tiene de la literatura brasileña, ¿no? Total. Que seguramente es una literatura riquísima. Todo esto nacía por la conversación que teníamos sobre Ana Paula Maia, una escritora muy interesante que tiene unos 6-7 libros publicados en español y que son casi como una saga, con los mismos protagonistas, pero que claro, Ferrés, que era el que yo reseñé en algún momento acá, digamos, no hay una variedad, al menos que podamos conocer, o al menos que se traduzcan, o al menos editoriales que se animen a poder poner escritores brasileños nuevos. Si la leen, para mí es como, bueno, está un Guimarães Rosa, está un, bueno, claro, ¿no? claro. ¿Cómo es? Neto, también esa escritura, ¿no? Muy violenta, muy seca, ¿no? Muy no cinema, ¿no? Es muy, esas películas muy sin anestesia, digamos, ¿no? Muertes. Pero sobre todo son interesantes porque me parece que lo que le da la sensibilidad es que los tabúes más urbanos que tenemos nosotros no los tienen ellos, ¿no? Entonces esa relación con la muerte, con la vida, claro, también con la violencia de otro sentido, con la naturaleza, es mucho más sin miedo, ¿no? A pesar del horror que hay, es una literatura que refleja muy bien los miedos que no existen por lo menos en la urbe, ¿no? Miedo a la muerte, etcétera, etcétera, y que los transitan de las maneras más interesantes, digamos, en ese sentido. Pero eso está en la novela y es logrado. Hemos hablado de unos cuantos libros hoy. ¿Cómo no? Porque digo, fueron 4 los reseñados, pero atravesamos por algún otro que hemos mencionado. Bueno, no, yo que a veces uno no trae libros que leyó que son más conocidos, como el de Berger, por ejemplo, ¿no? Pero... Bueno, no, sí, pero... Pero digo, la trilogía que... Sí, es la trilogía. Es la trilogía, pero ese libro que habla justamente de los campesinos, no es... La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.